Y después de este gran traslado a Rawson, donde me encontré con compañeras y con compañeros que eran familiares que venían de militancia en los 70, empezamos ya a pensar en reorganizarnos o en organizarnos políticamente, digamos. Inclusive, después de la contraofensiva, que fue el impacto de la contraofensiva montonera en el año 79, de la cual los que estábamos afuera fuimos muy críticos, sobre los presos fue importante, digamos, ¿no? Hubieron muertos, asesinados en Córdoba, en Rawson no, pero los castigos fueron fuertes. Después del 79 empezamos, ya a 80, empezamos a pensar a instancia, digamos, porque de los presos, crear una comisión de familiares de presos peronistas. Y eso fue muy interesante porque no éramos los familiares que habíamos tenido, éramos jóvenes y habíamos tenido militancia, sino muchos de los padres, de los compañeros y compañeras del interior del país, fundamentalmente, que eran de origen peronista, empezamos a militar con los viejos codo a codo y a hacer un trabajo también de hormigas que habíamos, peronizar a los montoneros se llamaba, que era ir a golpear todas las puertas del peronismo en todas las provincias, y tengo anécdotas maravillosas, yo ya vivía en Buenos Aires, planteamos una campaña por la liberación de los presos que encabezaba Isabel Perón y los pocos ministros que todavía quedaban, entre ellos Tayana, familia con la cual tengo una relación, digamos, fraterna. De hecho, me vine a vivir a Buenos Aires y vivía en el consultorio del viejo Tayana, donde vivía su nuera y sus nietos, así que quedaban presos Tayana y otro ministro más, Isabel, y empezamos un proceso ya, diríamos, más de organización política. Y ahí ya con la casa un poco más ordenada en Balcarce, yo viajaba muchísimo a Buenos Aires todas las semanas, empezamos a organizarnos políticamente. Me vine a vivir a Buenos Aires. Y esa fue mi gran emancipación. Ahí me emancipé. Y de ahí viene mi relación con el feminismo y con el fenómeno también con ciertos fenómenos que se empezaron a dar desde el año 81, que siempre cuento para mí muy reveladores. Yo, como me presentan, soy socióloga, un clásico de esa época era ganarnos la vida trabajando en empresas de investigación de mercado. Ninguna sabíamos de la vida de las otras. Yo trabajaba en una empresa donde eran mayoritariamente mujeres, hasta que fueron descubriendo que yo los días jueves iba en zapatillas y que seguramente era militante. Empezamos a contarnos nuestras vidas y casi todas venían de exilios internos. Entonces hicimos la primera una investigación donde yo hacía el campo, y la primera investigación que yo hice sobre las mujeres, sobre la condición laboral de las mujeres, y ahí empecé a contactarme con materiales, y después 2 episodios que no han sido lo suficientemente reconocidos. Uno fue una gran movilización de amas de casa que llegaron a la Plaza de Mayo, ya crisis económica del 81, cómo yo llegué a una reunión organizativa en San Martín, nunca lo recordé. No, lo recordé, creo que me lo habían, lo recordé hace poco cuando Mabel Bellucci hizo, que es una compañera que junta archivos todo el tiempo, vi en el diario La Voz, que anunciaba esa movilización y la reunión. Ahora, estoy hablando en épocas de cuarentena, descubrí por dónde, yo tenía
estaba pareja con un periodista, o sea, mis amigos periodistas trabajaban en La Voz, leía La Voz todos los días. Bueno, la cuestión es que entonces esa movilización llega a la Plaza de Mayo, y esa organización, que eran compañeras que venían, después supe del PCR, crean una organización que fueron amas de casa del país. Otro episodio, que lo vivo también como un hito, entre mis primeros trabajos como socióloga, uno fue en el CIAS, el Centro de Investigación y Acción Social. Yo trabajaba con un destacado que es Eduardo Fidanza, en una investigación sobre la familia santiagueña. Viajé por primera vez al interior del país para hacer esa investigación. Y está el equipo de Pichi, gran discípulo de Mujica, con su programa de autoconstrucción de vivienda. Y entonces un compañero me dice, ya sabían que yo era militante, vamos esta noche que hay una toma de tierra en Solano. Y cuando llego a Solano, me encuentro con una ciudad casi trazada. Como íbamos con el cura, la cana nos deja pasar, y cuando entro estaban trazadas las manzanas y conducidas por mujeres. Entonces hice una nota que tuve que después retomar esa relación, que la hice a través también de un expreso, y hice, creo que, mi primer artículo sobre las mujeres en la toma. Todo lo que vino después fue, bueno, la organización de las agrupaciones, digo las agrupaciones porque eran tiempos donde se armaban y se desarmaban agrupaciones. En el caso de nuestro, muy marcados por el debate interno dentro de la tendencia, los que teníamos una visión crítica sobre esa experiencia, y los que seguían organizados como montoneros. De modo que creo que creamos Intransigencia y Movilización, y el mismo día del acto nos fuimos, y después organizamos Unidad y Liberación, y después Liberación. Ahí con Liberación llegamos a las elecciones del 83. De modo que yo ya, cuando empieza la campaña, éramos muy marginales dentro de la campaña. El sector nuestro, acá está Gustavito que se acordará, bueno, nos pintaban: montoneros, váyanse del barrio. Fue una campaña difícil para insertarse, y la derrota electoral. Y la derrota electoral abre un proceso de discusión interna dentro del peronismo, y de agrupamientos. Creamos la gran agrupación Liberación, que fue la agrupación de cuadros más importante que hubo en Capital, donde de distintas vertientes del peronismo histórico y combativo, y desde grupos, desde Chacho Álvarez a lo que había sido La Lealtad, y nosotros que veníamos, había muchos jóvenes, pero mayoritariamente la conducción veníamos de la tendencia. Confluimos en lo que fue primero los grandes debates, que fueron los cabildos abiertos, y después y en paralelo la creación de la agrupación Liberación, y el triunfo del peronismo renovador, primero en la capital federal en el año 85. Entonces, mi encuentro con el feminismo y con la experiencia de organización de las mujeres, y con el encuentro también de muchas de las compañeras que venían del exilio, nos encontró que al momento de que siempre decimos: negra, vos te ocupás de la Secretaría de la Mujer, y yo siempre digo que nosotros en el peronismo tenemos habilitada la organización de las mujeres, forma parte de nuestra estructura básica organizativa. Nosotros de esa experiencia que era la Secretaría de la Mujer de la Unidad Básica, empezamos a hacer feminismo, como hablábamos al principio, intuitivamente, ¿no? Articulando con
con los debates que se daban en alguna de las organizaciones feministas. En el caso mío, mi relación siempre fue con ATEM, con materiales que los íbamos traduciendo y haciéndolos con formas de educación popular, éramos muchas que veníamos de las ciencias sociales, en un barrio que es el Bajo de San Telmo, que en esos momentos estaba dominado por la toma de casas. Creamos frentes como el Frente de Inquilinos Peronistas, nos dedicamos a tomar, éramos expertos en tomar casas, y el trabajo fundamentalmente fue con compañeras que vivían en esas casas tomadas, muchas venían del interior, y siempre cuento esto: el día que hicimos la primera reunión, ninguna de nosotras veníamos del barrio ese, yo menos todavía, que hacía 1 año y pico, 2 años, ¿no? O 3 años casi, ¿no? Que vivía en Buenos Aires. ¿Qué hacemos? Bueno, dijimos, contemos nuestras vidas. Bueno, y sin querer, sin saber demasiado, hicimos un grupo de autoconciencia, porque al contarnos nuestras vidas, ahí se generó, digamos, una fraternidad, y fuimos desarrollando distintos tipos de experiencias. Siempre digo cosas que repito todo el tiempo: la mayor demanda ya en esa época eran los anticonceptivos, las compañías estaban desesperadas, digamos, ¿no? Entonces hicimos una suerte, tuvimos la gracia, no está Patricia ahí, entró Patricia Arenas, Patricia antropóloga, creo que fue la primera secretaria de la mujer, me estoy adjudicando un lugar que me parece que fue ella. Yo estaba un poco castigada al principio, ahora me acuerdo, pero digo que no teníamos médicos, no teníamos contactos con médicos, y ella consiguió un especialista en lo que después fue el SIDA. No era ni peronista ni feminista, y montó ahí un consultorio, los días sábados eran colas de compañeras. Entonces nos dimos formas de organización totalmente, digamos, artesanales, pero muy eficaces, que siempre recomiendo, aún para estos tiempos, digamos, para compañeras que íbamos viendo que eran víctimas de violencia. Y nos dimos toda una estrategia también de promoción de que las compañeras se involucren en las discusiones políticas, ¿no es cierto? Garantizamos de que una vez por semana, cuando estaban las reuniones de la conducción de la unidad básica, se rotaran las compañeras, participaran, y de vez en cuando les pegábamos un par de gritos a los compañeros para que vayan a asistir a los niños en la sala. La primera vez, el Guillo Oliveri, que es un señor importante, secretario de culto, le digo, y ahora te toca a vos ir a cuidar a los chicos en la sala de al lado. Entonces me dice, me estás haciendo un chiste. Entonces todo eso se fue dando en un proceso donde se iban, habíamos participado el primer 8 de marzo, que fue impresionante, impresionante. Nosotros salimos caminando desde nuestra unidad básica hasta el Congreso, y cuando llegamos era de una diversidad, las compañeras estaban felices, digamos. Clítoris libre, aborto legal, era lo nuestro. Nosotras con las pancartas de la unidad básica, que se llamaba, como les dije, Compañera Evita.